Mi nombre es Luciana Mejía de la Cruz. En esta ocasión me ha tocado realizar un video de química inorgánica acerca de las características electrónicas de los elementos lantánidos y actínidos. La tabla periódica de los elementos contiene la base fundamental del conocimiento pasado, presente y futuro de la química. Sin embargo, aún se proponen modelos adicionales y complementarios para tratar de satisfacer todas y cada una de las propiedades físicas y químicas, en especial de aquellos elementos que actualmente no se ajustan a ella. Algunas de estas desviaciones seguramente tendrán explicaciones por aproximaciones cuánticas, obviamente desconocidas en el tiempo de la propuesta original. Especialmente existen dos situaciones relevantes clásicas relacionadas con las tierras raras y los actínidos que involucran unos 30 elementos. En la siguiente página pues lo daré por explicado. Característica de los lantánidos. Los lantánidos son aquellos elementos químicos de la tabla periódica que conforman el período 6. Se le conoce como tierras raras debido a que se pueden encontrar en forma de óxidos y forman parte de los elementos de transición interna. El nombre lo adquieren por uno de los elementos que conforman el lantano e incluye 15 compuestos con números atómicos que van desde el 57 hasta el 71. Los integrantes de este grupo de elementos son el lantano, el cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, herbio, tulio, iterbio, lutecio, escandio y el itrio. Todos tienen electrones en los orbitales F en la capa 4 y es precisamente esta particularidad lo que los define como tierras raras. Hasta abajo de la tabla periódica, en dos filas que parecerían fuera de la tabla principal, se encuentran aquellos elementos que raramente se alcanzan a estudiar en los cursos de química. Estos elementos son compuestos importantes en dispositivos de alta tecnología, celulares, vehículos eléctricos, láseres, radares, misiles guiados, pantallas planas, imanes, catalizadores, cerámicos, micrófonos, audífonos, fibras ópticas, entre otros. Actualmente han sido utilizados en agricultura para acelerar el crecimiento de plantas y su resistencia al estrés sin daños aparentes a la salud humana y de animales. Toda la materia que existe en el universo está formada por los elementos contenidos en la tabla periódica y es fascinante cómo las diferencias en comportamiento y propiedades de todo lo que conocemos se debe al número de electrones, protones y neutrones que contiene cada elemento y la manera en que estos están acomodados dentro del átomo. Por poner ejemplo, el cobre y el zinc son vecinos en la tabla periódica, cada uno con propiedades y características diferentes. Sin embargo, la única diferencia entre estos metales comunes es un protón y un electrón. ¿Qué propiedades tienen y en qué se usan las tierras raras? Uno de los rasgos importantes de esos elementos son sus propiedades eléctricas, magnéticas y fluorescencia o de luminiscencia. Los lantánidos del cerio al tulio presentan un fuerte magnetismo debido a que tienen electrones no aparentes en los orbitales 4F. Algunos de estos elementos, al combinarse con otros metales como el hierro, produce el compuesto intermetálico, el cual es ferromagnético y después de seguir un tratamiento térmico se convierte
en el material con mayor magnetismo hasta ahora conocido. Su principal uso es el motor eléctrico, disco duro, bocina, turbinas de viento, actuando y equipo de imanes de resonancia magnética. Otro ejemplo de compuesto intermetálico es el formado por la combinación de lantano con níquel, el cual es el componente principal de las baterías recargables de níquel, hidruro metálico, utilizada en vehículos híbridos y eléctricos. Otro compuesto de lantano es el crítico para la producción de fuentes de electrones, utilizada en microscopía electrónica de alta resolución. Las propiedades nucleares de la tierra rara han sido aprovechadas también para una gran variedad de aplicaciones. El europio y el disprosio se utilizan en cilindros de control para reactores nucleares, mientras que uno de los isótopos de litio se utiliza en terapias para tratamiento contra el cáncer. Su valor en la guerra comercial a nivel internacional. A pesar de ser llamados tierras raras, la mayoría de estos elementos tienen una abundancia relativamente alta en la corteza terrestre, a excepción del prometio, que es radiactivo. Sin embargo, su extracción es complicada y cara, pues se encuentra mezclado con otros minerales que son muy similares entre sí, por lo cual su aislamiento involucra procesos químicos complejos. Esto hace que el precio de estos elementos sea muy alto. Las tierras raras pocas veces son mencionadas, pero representan elementos esenciales para la vida moderna. Así que cada vez que utilice algún dispositivo electrónico, como su teléfono móvil o su audífono, piense que su funcionamiento es posible gracias a los lantánidos. Los lantánidos también se utilizan en imanes, por ejemplo, en los motores de gran eficiencia se utilizan imanes de cobalto samario. La diferencia existente entre las propiedades de los lantánidos se debe principalmente a la contracción lantánida estudiada en la sección 23.1. Características electrónicas de los actínidos. Un grupo muy similar a los lantánidos son los actínidos, quienes conforman un conjunto de 15 elementos químicos con características muy similares entre sí. Sobresalen por formar parte del período 7 de la tabla periódica y por estar ubicado en la parte inferior de la misma. A continuación, conoce de cerca qué son, su comportamiento, característica y descubre su importancia para la misma. Los actínidos son elementos químicos de la tabla periódica que forman parte del período 7, por lo que se encuentran en la parte inferior de la misma. Se les conoce como elementos de transición interna. Su nombre procede del actinio, elemento que se incluye dentro de este grupo, con un total de 15 elementos, con números atómicos que van desde el 89 al 103. Este grupo se encuentra conformado por actinio, torio, protactinio, uranio y 10 elementos transuránicos, tales como neptunio, plutonio, americio, curio, californio, eistenio, fermio, mendelevio y novelio. Representan uno de los más destacados descubrimientos químicos del siglo XX, y muchos de estos se pueden encontrar en la naturaleza, pero otros han sido creados por la mano del hombre. Una de las características principales de esos elementos es que son muy similares entre sí, aunque con algunas diferencias. Como grupo tienen una gran importancia en su elevada radiactividad, la cual sirve de base en los estudios nucleares. Muchos de estos elementos se pueden encontrar en la naturaleza. Sin embargo,
Una gran mayoría ha sido creado por el hombre. Un ejemplo de ello es el uranio y el plutonio, los cuales han sido utilizados para las bombas atómicas y para obtención de energía eléctrica. Todos son radiactivos, además tienen un alto número atómico. Algunos, como el uranio, se encuentran en la naturaleza en cantidad muy reducida y tienen tiempo de vida corta. Se continúan con uno al otro en el periodo 7 de la tabla periódica. Cada elemento cuenta con electrones en los orbitales 6d y 7f y electrones adicionales empaquetados. Esta serie permite predecir sus propiedades químicas y físicas. Los lantánidos y actínidos son elementos de gran importancia en la producción de elementos tecnológicos y equipos médicos. Por ello, dentro de sus aplicaciones y uso en las distintas industrias, se puede mencionar la siguiente. A nivel químico, sus propiedades son aprovechadas a nivel de estructura y su efecto a la formación de enlaces iónicos, covalentes y mecánicos. De esta manera se puede usar como fórmula molecular, estructural o general. Son metales pesados y tóxicos, tales como el plomo, de manera que si alguno es ingerido puede tener consecuencias de intoxicación letal. Muchos de los elementos, como el actinio, se emplea en la medicina para radioterapia. Sin embargo, una exposición prolongada puede destruir las células del sistema inmunológico, generando consecuencias en la salud. Gracias por su atención.